Bendiciones, iglesia. Bendiciones, un saludo para todos los que nos ven. ¿Cómo están? Hoy queremos compartirle con ustedes cómo está tu confianza. ¿Cómo está tu confianza? Contigo mismo, con los demás, con Dios. Y para ello vamos a mirar, te voy a hacer 3 preguntas. Primera, en la calle alguien te aborda y te hace alguna pregunta sobre una dirección, sobre alguna información. ¿Tú cómo reaccionas? ¿Tú cómo piensas? ¿Piensas y quieres huir? ¿O más bien te da como miedo contestar? La segunda es, si alguien de tu familia se coloca en una cita y tú estás esperando, lleva 10 minutos y no llega, ¿tú qué haces? ¿La llamas pensando a ver qué pasó? ¿Pensando a ver si le pasó algo a ella? Tercera pregunta es, de 1 a 10, ¿qué tanto confías en Dios? De 1 a 10, ¿qué tanto confías en Dios? Y la última pregunta es, de 1 a 10, ¿qué tanto confía en la gente? Y pues la idea es que al final vayas a estas respuestas, las puedas concluir de una manera mejor. Vemos en estudios se han arrojado que la desconfianza es una respuesta a que hay poco apoyo social, que hay faltantes de la familia, que hay patrones de pensamientos que han generado miedo y una baja autoestima, y esto está afectando su confianza en usted mismo, en los demás y aún en Dios. A veces desconfiamos en Dios, pero no es porque yo quiera, no, porque hemos tenido experiencias de niñez que nos hacen desconfiar de todo. Y como conclusión, la desconfianza genera mucha ansiedad que afecta nuestra capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. Entonces, lo real es cuando compartimos, imaginario cuando es algo nuevo, cuando nos imaginamos cosas, cuando no sabemos del futuro, y eso nos genera mucho miedo, la desconfianza, el temor, la inseguridad. Eso lo procesamos y nuestro cuerpo lo procesa y genera ¿qué? Estrés. Y tenemos nosotros una glándula aquí en el núcleo de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral. Esta amígdala reacciona cuando tenemos miedo o cuando hay algo desconocido y hace crear en nosotros desconfianza. Esto es un problema que lo podemos estar viviendo diariamente, y aun cuando somos adultos seguimos así, y a veces eso sigue con nosotros, pero nos está afectando en nuestro comportamiento, en la felicidad, en compartir con los demás. Dios, a través de su palabra, Él nos dice en el Salmo 44, dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso tú que pones tu confianza en el Señor. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ponga la confianza en Dios, confiemos en Él, pero también digámosle al Señor que nos ayude a confiar en los demás, pero vamos a ver el por qué nosotros reaccionamos así. Y la confianza se pone a prueba en los momentos difíciles con determinadas personas. Así es, y de la confianza que nosotros decimos que tenemos en Dios, pero al llevarlo a la práctica es un poquito complicado, ya es más difícil. Así que, ¿cómo podemos desarrollar una confianza sana? Entendiendo que hay ciertos límites, porque pues, no solamente es ser relajados y no tener temores, porque sabemos que hay pecados, sabemos que hay maldad, debemos ser prudentes, pero bueno, este es otro tema. Pero entonces podemos tener una confianza sana hacia Dios, hacia nuestra relación con Dios, una autoconfianza nuestra y una sana confianza con los demás. El problema es que a veces confiamos o demasiado en nosotros o confiamos demasiado en las personas y no confiamos en Dios. Entonces la Biblia dice en Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Dios anhela sanar nuestra confianza.
y a través de la palabra Dios sanó la vida de una familia. Lo encontramos en Génesis capítulo 37, de la historia de la vida de Jacob, el patriarca de la fe, pero cómo Dios vino a sanar su generación, su familia, el padre de 12 hijos, y José era uno de los menores, y cómo entre sus hermanos no había confianza, había desconfianza entre ellos, y habían razones por las cuales ellos sabían que José era el preferido de su papá, sabía que José recibía regalos de su padre. Había desconfianza en José mismo, porque José, las vivencias que él había tenido, su mamá había muerto en el momento de nacer su hermano menor, aún también él tenía un don, y era el don de los sueños, pero ese don aún le producía en él autoconfianza exagerada, y como no estaba bien sano sus intenciones de su corazón, pues eso generaba como envidia en los hermanos. Había desconfianza. Bueno, ya ahora vemos a José ya adulto, ya pasó por el proceso de ser vendido, de estar en la cárcel, y ahora está en Egipto como segundo en Faraón. Está el segundo al mando, él ya ahora está ya gobernando, tiene a su mando todos los negocios que habían allí. Entonces vienen sus hermanos a comprar alimento porque había escasez. Entonces allí dice en Génesis capítulo 42, 6, en ese momento se acordó José de los sueños que había obtenido acerca de ellos, y le dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Entonces allí José se le despierta sus conocimientos del pasado. Mis hermanos me vendieron, me hicieron daño, ahora lo que vienen es a ser espías. O sea, empieza su alerta su cerebro a decir: vienen es a hacerme daño. Y luego José allí con rabia en su corazón los mete en la cárcel, allí les habla con dureza, los acusa, y en eso también vemos, luego vienen sus hermanos, y entonces vemos que los llevan en Génesis capítulo 43, el versículo 18 dice: al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron: nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Entonces allí la información que había en el cerebro de los hermanos se pone alerta. Ahora nos van a hacer daño. Entonces toda esa información que había en el cerebro de esta familia, de José, de los hermanos, hace que estén cambiando, tergiversando lo nuevo. Lo nuevo venían a comprar el alimento. Entonces, pero luego vemos a un José que viene a sanar, un José que se toma la decisión de llorar, porque es doloroso el proceso que vivió con sus hermanos, pero luego viene, los abraza, los perdona, después comienza a hablarles a ellos, y eso, es decir, José toma la decisión de salir de la cárcel, de sus emociones, de su pasado, de arreglar todo esto, porque es necesario que haya una sanidad, que haya un perdón. Y lo mismo sucede con sus hermanos se arrepienten, se arrodillan, le piden perdón después de que su papá muere, porque también ellos dicen: necesitamos también reconciliarnos y confiar. Entonces viene a haber una restauración en la confianza entre sus hermanos. Confiar en una persona es la mejor muestra de la confianza en Dios. Ahora sí ya hay una confianza en Dios. Cuando yo no confío, cuando nosotros no confiamos en la gente, yo estoy teniendo el control. Pero cuando me expongo y digo: Dios, yo necesito que tú me sanes, que tú me ayudes a poder confiar en las personas, entonces yo me expongo mi corazón, y Dios viene y trae una sanidad en mi vida. Y pues en Hebreos 13:6 nos dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré que me pueda hacer un simple mortal. Entonces, si yo confío en el Señor,
Si aquellos recuerdos del pasado me traen desconfianza, hoy es el momento de decirle al Señor, sáname, procésame, Señor, quita de mí todos esos temores que tratan y están en mi corazón, en mi mente, aquí en mi cerebro, Señor, quítalos. Y ahora, a partir de hoy, Señor, te pido que tú tomes el control y ayúdame, Señor, a tener confianza en ti. Y voy a andar seguro. Entonces te invito a que le digas a Dios, quítame todos esos temores que tengo. Amén. Dios les bendiga.